Buenas noches y bienvenidos a otro vídeo de Web Vampiro. Yo soy Kune y hoy os quiero hablar de un libro que quizás pocos conozcáis porque ha sido una cosa poco escuchada y poco jugada porque trata sobre los roles en vivo. Estoy hablando de el War of Ages, la Guerra de las Edades, de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Este es un suplemento encarado sobre todo al LARP, al Live Action Role Playing Games, que serían los roles en vivo. Entonces, este libro que veis aquí en pantalla, detrás de mi headdo, está editado por By Night Studios y con copyright de Paradox Interactive. By Night Studios es la empresa que ha estado llevando todo el tema del teatro de la mente, que son un poco las normas del rol en vivo que había hasta la fecha, hasta 20 aniversario, y que en la actualidad también tienen el reglamento para hacer roles en vivo de Vampiro la Mascarada quinta edición llamado Laws of the Night, que recientemente Renegade ha anunciado que iban a publicar en papel y en tapa dura, así que pronto lo vamos a poder tener en tapa dura, pero que actualmente está en PDF. Este libro del que vamos a hablar hoy, el War of Ages, por si os interesa, está a la venta. A ver. eh, Está a la venta, solamente lo he encontrado a la venta en la web de By Night Studios y en DriveThru en PDF. En la web si lo queréis en formato físico, la única forma de tenerlo es esto, a través de la web de By Night Studios con el... aquí lo tenéis. Espera que lo voy a poner pequeñito. Epa. A ver. Lo tenéis a un precio de $30 si lo compráis en PDF y $59,99 la versión en tapa dura. Los costes de envío y como es una empresa estadounidense, americana, vais a tener que pagar algunos portes. Por lo tanto, yo os recomiendo que os lo pilléis en PDF o que esperéis que esté en print on demand en el drive-thru, que por ahora solo está en la versión PDF. Creo que está un poco más rebajada que incluso que en la web de By Night Studios. Creo que está por unos $20 en drive-thru. Pero bueno, estas son las opciones que tenéis si lo que escucháis en este vídeo a continuación os interesa. Y haciendo un poco de historia sobre de dónde sale este libro y por qué seguramente muchos no habréis oído hablar de él, es porque aparece de un Kickstarter el que veis aquí en pantalla. Kickstarter, bastante, relativamente exitoso. Tenemos que el Kickstarter se lanza en octubre de 2021 y en noviembre de 2021 se cierra con una recaudación de $136.000 aproximadamente y 775 mecenas. Este Kickstarter que veis aquí en pantalla, aquí tenemos un vídeo, nos explican cómo la historia, un poco en qué consistía y demás, que esperamos. Cuando ponen MET, MET, se refiere a Teatro de la Mente, Mind's Eye Theater, que sería el rol en vivo de Vampiro la Mascarada. Un poco, nos enseñaban aquí un poco del arte que sería en modo fotografía, arte fotográfico que teníamos. Y este LARP, este manual venía asociado, digamos que si participabas en el mecenazgo, había algunos rangos del mecenazgo que te daban acceso a este evento, el Saturnalia, que sería un evento que se iba a realizar en Nueva Orleans para todo el mundo que quisiera participar. Entonces, según el rango que tuvieras en el mecenazgo,
según tu nivel de mecenas, pues podías acceder al libro con los pins, o podías incluso... mira, había precios bastante altos para poder jugar con distintos roles dentro de este rol en vivo que iban a realizar, y que este rol en vivo tuvo lugar efectivamente en Nueva Orleans en noviembre de 2022. Luego, nosotros, los mecenas que no estamos interesados en el rol en vivo, en este vivo, se nos entregó el libro en noviembre de 2023. Es decir, estoy hablando que de 2021 que sale el Kickstarter, no recibimos el libro hasta noviembre de 2023. Y bueno, por eso también tener en cuenta, ¿no?, que este libro, que este mecenazgo, pues tenía como dos vertientes a la hora de... y que quizás por eso esto vamos a ver en el mismo contenido del libro, que se ve un poco reflejado, ¿no? Que quizás, bueno, hay algunas cosas que se nos repiten un poco, o que ponen mucha atención en lo que vendría siendo los roles en vivo, y sobre todo el escenario de Nueva Orleans. Vamos a ver cositas, ¿no?, que hacen referencia a este Saturnalia. Vale, pues aquí, bueno, tenemos las presentaciones, nos explican un poco en el principio de este libro. Ya vamos, bueno, veremos que van intercalando pues narraciones, como hacían todos los libros de Mundo de Tinieblas, como siguen haciendo. Intercalan pues narraciones con un poco de en primera persona, y con como narrando escenas que te hagan introducir un poco en el tema o el capítulo que estén tratando. Veis que también hay arte en dibujo, que no solamente son fotografías, aunque mayormente sí que vamos a encontrar fotografía. Y al principio, el primer capítulo, justamente nos tratan esto, nos explican un poco de dónde sale este libro, qué es el LARP, que es el LARP, el Live Action Role Playing Game, el roles en vivo en español, y un poco que es un libro tanto para jugadores como para organizadores. Y bueno, aquí nos hacen un poco de intro, y sobre todo creo que es interesante este punto de que ya nos comentan, este disclaimer que nos hacen en la página 6, donde nos comentan un poco que las decisiones, las descripciones no son la verdad oficial sobre lo que es real en el mundo de tinieblas. Estos ejemplos no son canon y no necesitas seguirlos si estás planeando algo diferente. Es decir, vamos a ver que nos van a explicar ambientaciones, nos van a explicar historias de personajes emblemáticos, porque en algunas narraciones de estas iniciales salen personajes emblemáticos explicándonos en primera persona, o describiéndonos algunas escenas en primera persona. Ya directamente aquí nos dicen que nada de esto va a ser canon, y también en los disclaimers de estos iniciales, aquí nos explican un poco 3 décadas de la muerte, nos explican, bueno, que el vivo de Vampiro fue muy exitoso desde bien entrado, desde que salió el juego de Vampiro la Mascarada en el 93. Ya había un escenario de vivos importante. Pero sobre todo es interesante el making it your own, que nos dice aquí en la página 8, al principio de este libro, que By Night Studios publica material, como os he dicho antes, para el Mind's Eye Theater. Si vamos a la web de By Night Studios, también tienen ese Laws of the Night, que serán el reglamento de quinta edición de los vivos de Vampiro la Mascarada. Pero nos está diciendo que este libro que estamos viendo ahora, el War of Ages, es neutral en cuanto a sistemas. Es decir, que se dan detalles sobre el LARPing, sobre los vivos online, y el LARP nórdico, que es, digamos, como el modelo o el estilo de juego que proponen aquí, pero que es aplicable a lo que te parezca, que tú, digamos, lo hagas a tu rollo, que este libro no está sujeto a ningún reglamento ni ninguna mecánicas específicas.
Así que esto ya queda de entrada. No es canon y no está ligado a ningún reglamento. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Qué nos vamos a encontrar en el War of Ages? Pues principalmente nos vamos a encontrar un libro donde nos dan tips, trucos, guía un poco de cómo diseñar, cómo jugar y cómo ideas, semillas. Es un poco todo un extra sobre cómo jugar o dirigir roles en vivo de Vampiro la Mascarada. Pero yo creo que, como iréis viendo, es muy aprovechable también para los que no estemos interesados en vivos, porque todo lo que se nos cuenta aquí realmente es muy aplicable al juego de rol de mesa tradicional. Así que, sin más dilación, os voy a explicar un poco qué nos encontramos aquí. Las primeras, a partir de aquí, después de estos disclaimers, de este primer capítulo, desde la página 10 a la 16, nos encontramos sobre todo el segundo capítulo. Nos encontramos reflexiones interpretativas sobre la relación entre las sectas. Nos presentan sobre todo Inquisición Inquisición, anarquistas y camarilla, y porque están, digamos, un poco el título de este libro, la guerra de las edades, ya nos presenta un primer conflicto, ¿no? El conflicto principal de este juego va a ser entre Inquisición y camarilla. Y nos presentan en este segundo capítulo, nos explican cuál es el papel de un anarquista que está en contra de la camarilla y cuál es el papel de un camarilla porque está en contra de los anarquistas. Sobre todo, ya aquí en este primer capítulo ya vemos que no se trata de un libro para iniciarse, porque no a pesar de que utilizan un montón de nomenclaturas y de léxico muy específico que no se nos explica, que no se nos detalla, como yo que sé, por ejemplo, nos hablan de caza de sangre, nos hablan de el movimiento refiriéndose a los anarquistas, nos hablan de la Torre de Marfil refiriéndose a la camarilla, nos hablan de refugios, de clanes, de abrazo, de términos específicos que no nos explican y que ya dan por supuestos que lo sabes o que puedes acudir, supongo, a internet o a los manuales de rol en mesa para saberlos. Y también aparecen, como ya veis por aquí, por ejemplo, en el inicio de este capítulo segundo, ya veis que es como un diálogo entre dos vampiros, pues van saliendo personajes no jugadores, icónicos, emblemáticos antiguos emblemáticos de la metatrama, como pueden ser la Toreador Victoria Ash, Agatha Starek, Salvador García, Rudy. Todos estos personajes icónicos van a ir apareciendo en estas narraciones en primera persona para ilustrar un poco cada uno de los capítulos o de los bloques de capítulos que van a ir saliendo. Esto simplemente, este segundo capítulo es para ponernos sobre la mesa, digamos, anarquistas y camarilla, un poco siguiendo el estilo también de publicación que hubo en los manuales de Vampiro la Mascarada, el rol en mesa. Primero tuvimos el manual básico, después tuvimos, no me acuerdo en qué orden, si fue primero anarquistas o camarilla, pero tuvimos un suplemento de anarquistas y un suplemento de camarilla. Entonces, ya pasamos al tercer capítulo, y al tercer capítulo nos encontramos donde los vástagos se congregan, pequeños eventos. En este tercer capítulo lo que encontramos son 1, 2, 3, 4 pequeños eventos, propuestas como si fueran semillas de partidas o propuestas de partida de distintos ambientes o de distintos tipos. Tenemos el Swimming with Sharks, por ejemplo, nadando con tiburones, ese sería el primero, que nos presenta, aquí es, al principio pues tenemos una descripción un poco de lo que pasa o de qué trata, firmada extraída del diario de Victoria Ash,
la antigua toreador, que está en todas partes, esposa de Girius. Y luego en cada una de estas pequeñas escenas nos hacen un texto de sabor, luego nos explican como un poco el concepto. En este caso se trata pues de una partida de salón, ¿no? Una típica partida de un Elíseo camarillesco podría ser. Y luego un poco design nos dice un poco ideas de cómo llevarla a cabo o cuáles van a ser los temas importantes aquí a tratar, cuáles van a ser los personajes, etc. Pues esto, en este tercer capítulo ya entramos al turrón con 4 de estos pequeños escenarios. El segundo es At the Fireside, al lado en el bando del fuego o en el lado del fuego. Este sería una reunión entre gangrels. Sería como una reunión de campo fuera de la ciudad, en un ambiente más rural o rústico. Luego tenemos otra que se llama Dive Bar, que sería un bareto anarquista, rollo con los Bruja de protagonistas. Y por último, un último escenario que se llama Give Up Everything, que sería una partida o un escenario un poco más misterioso, místico. Estaríamos en una ceremonia religiosa donde los protagonistas serían el ministerio, pero bueno, nos podría encajar tanto con ministerio, o sea, setitas, como nos podría encajar con Tremer, como nos podría encajar con Hécata, una ceremonia religiosa. Vale, y con esto ya tenemos el tercer capítulo, que son estos 4 pequeños escenarios. Y siguiendo un poco la línea editorial esta que os decía, como hicimos en las publicaciones de los juegos de rol de mesa, tenemos ahora 2 capítulos. Uno va a tratar sobre anarquistas y otro va a tratar sobre camarilla. El primero es los anarquistas, nos explican un poco de, otra vez, sabor sobre el anarquismo y una peña anarquista, y luego nos dan qué roles podemos jugar o qué roles van a ser importantes para una partida un vivo donde haya anarquistas. Y aquí nos dicen pues qué roles van a ser los importantes. Pues el rol del varón, el rol del líder de banda, de emisario, de limpiador, de líder de guerra o ideólogo. Es decir, nos dan como varios tipos o cargos que podemos encontrar en el mundillo anarquista, en partidas anarquistas. Y muy seguido de esto, nos ofrecen 3 ambientaciones, 3 dominios anarquistas en los que podemos emplazar nuestro rol en vivo. Nos plantean Berlín, Nueva Orleans y Nashville. A ver, no se extienden tampoco una barbaridad en cada uno de estos dominios, ¿eh? Pero, a ver, deben ser pues 3-4 páginas por dominio, o menos incluso. Decir que, por ejemplo, Berlín, así para resumiros muy rápidamente de qué va a ir cada dominio o cuáles os pueden interesar. Berlín nos define un dominio donde los anarquistas han ganado, un dominio asolado por la Inquisición, que ha barrido a gran parte de vampiros, y donde unos anarquistas jovencitos empiezan la reconstrucción. Entonces es un buen escenario para plantear una partida de anarquistas un poco política, donde se empiecen a organizar y donde los jugadores puedan ir cogiendo cargos de este dominio en reconstrucción. Nueva Orleans, por otra parte, nos relata, Nueva Orleans, aquí como os decía, como es donde se realiza el vivo de Saturnalia, hace mucho énfasis en que es una ciudad muy marcada por los festivales, uno de los cuales es
da la casualidad a Saturnalia. Entonces esta ambientación gira mucho en torno a, o está muy ligada a este vivo que hicieron. Ahí en esta ciudad de Nueva Orleans meten un poco de todo. Meten Inquisición, meten Sabbat, Ekata, Ministerio, Camarilla, anarquistas. Lo ponen como un dominio o dentro de los dominios anarquistas, pero hay en realidad de todo. Y hay mucha presencia de vampiros antiguos, porque en estas celebraciones tan importantes pues acude todo tipo de vampiros. Y esto, sobre todo, Nueva Orleans muy centrado en este evento de Saturnalia. Y finalmente Nashville sería la última de estas ambientaciones que nos proponen. Sería una ciudad dominada a partes iguales por anarquistas y por la industria musical. La industria musical de Nashville, que es súper famosa por el tema del country. No conozco mucho Nashville, pero sí que mi madre miraba un culebrón americano homónimo que se llama Nashville, que trataba sobre los dramitas entre cantantes y firmas musicales y demás. Entonces entiendo que esto es un gran poder también. Es curioso, o la curiosidad aquí es estar a la par con la industria musical, que quizás está muy influenciada por los humanos todavía. Y el capítulo 5 ya replicaría un poco la misma estructura que el capítulo 4 pasado, pero en lugar de anarquistas, ahora tenemos a la camarilla. ¿Qué nos cuentan aquí? Lo mismo, nos explican un poco cómo diseñar o cómo debería ser una crónica de camarilla o una partida de camarilla, y nos proponen algunos roles o cargos que deberían estar presentes en una partida de la camarilla en un Eliseo. ¿Cuáles son esos cargos? Pues nos lo sabemos todos desde la primera edición, que ya teníamos esos cargos. Son príncipe, primogénitos, sheriff, guardián del Eliseo, látigos, arpías. Y nos proponen 3 dominios también, igual que antes. Varsovia, Quad Cities, las ciudades Quad, no sé cómo será la traducción, y Helsinki. Un poco para explicaros o enseñaros un poco de estos 3 dominios. Varsovia, nos dicen que Varsovia tiene una tradición centenaria camarillesca, con un príncipe legendario desaparecido, muy cliché todo esto. También nos proponen dentro de esta ciudad un submundo, una subciudad de Nosferatus, y también nos dicen que Varsovia es otro elemento o otros elementos en disputa para generar ahí tensiones y guerra de edades son los cultos. Dice que hay múltiples cultos en la ciudad y que, bueno, pues hay rencillas por el poder, tanto entre los Nosferatu como entre esa camarilla descabezada, como con los múltiples cultos. Bueno, bastante cliché, pero bien. Luego tenemos las Quad Cities, que este sí es... este sí que, a mi punto de vista, aporta menos, este dominio. Yo creo que está basado en la partida de alguien, porque básicamente nos cuentan que las Quad Cities estas son un conjunto de pequeñas ciudades que son un conglomerado de no sé si 3 o 4 ciudades que hace 2 siglos, digamos, tomó el dominio una coterie de la camarilla y estableció ahí el poder. Y básicamente los conflictos que nos exponen en esta ciudad, en este dominio, son los conflictos que hay entre los propios líderes de esta primera cuadrilla que monta el dominio, ¿no? Digamos que son los antiguos que crearon o que se repartieron un poco el pastel, y las rencillas que hay entre ellos. También nos dice que en las cercanías de las Quad Cities hay presencia de hombre lobos, de licántropos, y que también puede ser otro elemento de tensión. A mi punto de vista, pero el dominio sin duda más interesante es el que nos encontramos aquí en Helsinki.
aparte de por ser una ciudad poco utilizada, bueno, Europa en sí, ya Polonia también me parecía que ya nos estamos saliendo un poco de esta idea más americanizada de los primeros años de Vampiro. Helsinki me parece especialmente interesante lo que plantean, porque plantean como una camarilla de Schrödinger, es decir, una camarilla muy estricta que está, pero no está al mismo tiempo. Nos dicen que hay un viejo príncipe Nosferatu y su vieja élite, es decir, un círculo de poder muy pequeño, muy cerrado, pero muy, muy poderoso, donde nadie sabe dónde se encuentran o si todavía se encuentran en la ciudad, pero hay unas leyes muy estrictas que si las rompes puede ser o que no ocurra nada, porque no sé, no se sabe muy bien por qué, o que el que rompe la máscara o el que rompe alguna de las normas de la camarilla desaparece directamente. Entonces, eh, es un poco un ambiente, una ciudad con un ambiente muy opresivo para los vástagos, porque, bueno, tienes que estar enterado de cuáles son los territorios de caza y no incumplir o no cazar fuera de tu territorio porque puede ser muy radical las consecuencias que tienes. Y dice que, por ejemplo, para comunicarse con el príncipe hay como un número de teléfono donde puedes dejar, no sé si mensajes por SMS o mensajes de voz y que igual te contestan o igual no, o igual te contestan al cabo de semanas. Entonces es como, bueno, me imagino los vástagos ahí viviendo un poco en las sombras y con una gran espada de Damocles sobre sus cabezas. Y estas son las tres ciudades que nos presentan de la camarilla en el capítulo 5. Al final del capítulo 5 sí que está bastante interesante estas últimas páginas del capítulo de la camarilla, donde nos explican un poco. Uy, no, espera, no es aquí. 88. Nos dan algunos tips, algunos consejos de diseño bastante buenos, bastante prácticos y algunas semillas también, ¿no? De nuevo, entre capítulos tenemos estos interludios y este interludio con este nombre, no jodas al Sabbath, ya nos podemos esperar lo que se viene en el próximo capítulo. Capítulo 6. Boom. Sabbath en tu cara. Dedican un capítulo al Sabbath. Muy en la línea de las ediciones del rol de mesa. Aunque en las ediciones del rol de mesa, si no recuerdo mal, primero salió Inquisición y luego salió Sabbath. Aquí lo hacen al revés. Primero nos presentan el Sabbath. Nos dicen, no los metas como personajes jugadores, pero no seamos estrictos. Es decir, jugar con el Sabbath directamente, hay alguna línea donde nos ponen que, bueno, directamente nos dan un ejemplo de un dominio de neonatos que imitan la doctrina del Sabbath. Pero bueno, capítulo súper corto, en realidad. Creo que son 5 páginas de capítulo dedicados al Sabbath. Pero bueno, se nota que a los LARPers, a esta gente que juega roles en vivo, les cuesta abandonar un poco la idea del Sabbath. Por lo que dice aquí, dice que el Sabbath era un muy buen recurso en cuanto a los ritos que utilizaban y tal. Daban mucho juego en los roles en vivo, supongo, ¿no? El realizar una bolderí o algún ritual de estos de bañarse en sangre y tal, creo que debía ser muy espectacular para un rol en vivo. Y me da la sensación al leer este capítulo que les cuesta como soltar esa posibilidad. Básicamente nos dice que el Sabbath se puede utilizar de forma indirecta, ¿no? Como la amenaza que no termina de estar. Se puede utilizar su fama o, ¿no? La supuesta amenaza del hombre del saco, que es el Sabbath, que vuelve o que vienen de Oriente Medio, de esa guerra de la Hiena que están luchando. Y bueno, no me parece mal utilizarlo de esa forma, pero bueno.
es otro elemento de tensión o para crear drama. 5 páginas, rápido, sin meterse mucho en ello. Nos vamos a el capítulo 7 y si pensabais que iba a venir la Inquisición, como yo, estabais equivocados, porque me parece mejor decisión meter antes a ghouls que a la Segunda Inquisición. ¿Por qué? Porque los ghouls sí que son jugables. De hecho, los ghouls aquí ya nos dicen que son un elemento muy importante de muchos vivos. En los vivos habrá jugadores que van a interpretar a vampiros, pero habrá otros jugadores que van a interpretar a humanos o a ghouls. Y aquí nos explican cómo poder hacer una campaña o hacer una partida de vivo con personajes o que solamente haya ghouls, o cómo van a ser las partidas o las tramas que tengan a ghouls. De nuevo, nos hacen como nos hacían con las anarquistas y con la camarilla. Nos plantean algunos roles importantes o qué tipo de personajes nos podemos hacer si vamos a jugar a ghouls. Y nos dicen pues que los personajes que nos podemos hacer son, por ejemplo, familiares o sirvientes, ghouls sin afiliación, ghouls que a pesar de que pueden beber de uno o de otro, se van buscando la vida, ¿no? A través de, bueno, pues pagando o haciendo favores o como puedan. O pueden ser ghouls que sean directamente cazadores de vampiros, ¿no? Que tomen la sangre que necesitan para continuar su existencia como ghouls inmortales, pero a la fuerza. Entonces tendríamos estas 4 categorías: amigos, familiares, sirvientes, sin afiliación o cazadores. Y luego nos ponen algunos ejemplos de partidas, semillas de partidas sobre ghouls. Me parece que son unas 4 semillas. Serían en unos vampiros de la camarilla humillan a nuestro grupo de jugadores, nuestro grupo de ghouls. En otra partida sería al revés. Un grupo de ghouls atacan a un grupo de vampiros. El tercer ejemplo que nos ponen son un rol en vivo donde tenemos a ghouls, sirvientes y vampiros como en ambientes separados y tramas relacionadas, pero que cada uno están jugando por separado. Y en un cuarto ejemplo nos ponen una semilla donde unos cazadores tratan de convencer a unos ghouls de que traicionen a sus amos vampiros, ¿no? Ese último me parece de los más interesantes, de los que pueden dar más juego. Y dices, pues ahora sí, ¿no? Y ya hemos hablado de anarquistas, de camarilla, ya hemos hablado de Sabbath, de ghouls. Ahora le tocará el turno a la Inquisición, ¿no? Pues no. Sorpresa. Este sí que fue una gran sorpresa, pero no me lo esperaba para nada, que introdujeran a los Ashirra. Los Ashirra, esta semana justamente, Justicar y Waze han publicado una reseña muy extendida sobre el manual de los Ashirra de Vampiro Edad Oscura. Os recomiendo que vayáis a verlo. Pero los Ashirra son una secta aparte de la camarilla de los anarquistas del Sabbath, que básicamente son vampiros islámicos, ¿no? Lo que tienen en común es la creencia en el Islam. Y por eso también me parece como un poco controvertido que introduzcan en quinta edición a los Ashirra, porque justamente la quinta estaba intentando desbancarse o desvincularse de estos temas más controvertidos de afiliaciones raciales o religiosas o relaciones con el mundo real. Y aquí nos plantean, en el capítulo 8, muy rápidamente y sin entrar en grandes detalles, esta secta neutral de vampiros musulmanes. Todavía ligados a estereotipos raciales, pero bueno, cada vez menos, y los venden como una suerte de leyenda o de un grupo muy exclusivo. Nos explican un poco cómo podrían formar parte, pues yo que sé, de una
partida de un vivo donde haya un Elíseo, ¿no? La Sierra podría ser ese emisario neutral, ¿no? Que dé un poco de balance en estas guerras o rencillas de poder, estas tramas más políticas. Y, o también introducirla como, con el Sabbat como con su, digamos, indirectamente con su fama, ¿no? Y también fakes and frauds sería como fraudes y mentiras. Pues muchos de los que se hacen llamar a sí mismo Ashirra seguramente simplemente se benefician de ese nombre o de esa secta porque les da prestigio, pero que normalmente suelen ser fraudes. Lo que decíamos, pues que son algo muy exclusivo, muy único, pero bueno, nos lo plantean como otro elemento más que podemos utilizar, sacar en un vivo para pues dar más juego o más elementos con los que jugar, ¿no? Y capítulo 9. ¿Ahora es Inquisición? No, tampoco. Este capítulo 9 nos habla de grandes eventos. Antes habíamos hecho en el capítulo, ¿cuál era? El 4 me parece. Pequeños eventos y ahora tocan los grandes eventos. Aquí este capítulo son 6 ejemplos de partidas de un, digamos, con una óptica un poco más elevada, con más volumen de gente o con más número de sesiones encaradas. Un poco repetitivo en el sentido de que el tipo de partidas veréis que algunos son bastante iguales. Bueno, bastante iguales. Los temas son parecidos. Por ejemplo, la primera de los grandes eventos que nos plantean es The Veneer of Sophistication. No sé cómo se traduce venir, sería barniz o banquete de sofisticación. Básicamente como en los pequeños eventos, no deja de ser una partida de eliseo lujoso, una partida social, una partida política, lo clásico que nos podemos imaginar cuando pensamos en Vampiro la Mascarada. Todas estos 6 ejemplos de grandes eventos van a estar estructurados igual. También nos proponen primero pues como una explicación en primera persona de, en este caso, Salomé Díaz. Luego nos explican un poco cuál es el concepto de este vivo, es decir, cuáles son los temas principales. Luego nos explican de venue, sería un poco cómo organizarlo, es decir, qué tipo de salas o de lugares podemos ir a alquilar o donde lo podemos más práctico para los roles en vivo, ¿no? Por ejemplo, un Elisio, aquí nos dice, pues bueno, puedes alquilar una discoteca, puedes alquilar, que nos dice, depende de tu presupuesto y tus limitaciones, pues puedes ir desde un museo, una exposición de arte, y luego los personajes, characters, nos dicen un poco cuáles van a ser los protagonistas y los elementos que vamos a tener que poner en esta partida y un poco cuáles van a ser su rol. Las stories nos plantean como semillas ya concretas de tramas pequeñas, pues desplazar al príncipe, destronar al príncipe, el venir de la sofisticación, juegos sociales, bueno, algunos ejemplos de semillas de aventuras que podemos utilizar en esta partida o que quizás pues, pueden ser varias partidas consecutivas dentro de esta misma crónica o este mismo vivo. Luego tenemos el segundo de los grandes eventos que nos proponen es los túneles de los no muertos. En esta ocasión pues nos plantean un dominio Nosferatu centrado sobre todo en los conflictos aquí van a ser sobre estratos sociales, ¿no? Los Nosferatu como clan dentro de la camarilla o los Nosferatu dentro de los vampiros en general, los humanos o los ghouls frente a los vampiros, ¿no? Un poco de lucha de clases. Luego nos plantean
otro que se llama El poder y la sangre. Está otra vez ambientado en una capilla Tremer. Sería una partida más política, de misterio. Em, nos proponen jugar con la división interna que hay ahora dentro del clan Tremer y los diferentes credos o las diferentes líneas, digamos, que se han ido derivando de la casa principal, las diferentes casas. El cuarto gran evento es la flor de la humanidad. Aquí se trata de una fiesta de humanos. Los temas a tratar son la caza, la mascarada, la humanidad, ¿no? Es decir, aquí estaríamos, pues, por ejemplo, en una discoteca o en algún evento importante, yo que sé, una entrega de premios donde haya un montón de humanos y aquí vamos a tratar temas como eso, mantener la mascarada, cazar tipos de sangre, no perder humanidad. Luego, Rave Sangrienta es una partida de desenfreno anarquista centrada en los dramas personales de los vampiros anarquistas, muy social, relaciones con los humanos también. Y el último de los grandes eventos es Praying, no sé cómo es en inglés. Praying. Aquí lo tengo. Kneeling Prayer. Pregando arrodillados. Esta relataría sucedería durante una ceremonia de la iglesia de Caín. Aquí lo importante o el tema principal son los cultos y las profecías y en especial el culto de Caín, pero podemos poner otros. Vale. Y después de estos grandes eventos, sí que ya, ahora sí, ya por fin, lo que os he estado tiseando durante todo este rato, la Segunda Inquisición. De nuevo, muy parecido al Sabbath. Nos plantean una narración introductoria donde hay una interrogación, un clásico de las escenas de la Segunda Inquisición que nos podemos encontrar. Y bueno, luego nos explica un poco que la Inquisición ahora es un ente terrorífico para todos los vástagos, pero que está como disgregada en distintas organizaciones y que eso también puede tener un poco de juego, ¿no? El que realmente son muy eficientes al perseguir y destruir vástagos, pero hay distintas organizaciones dentro de la Segunda Inquisición y que no siempre se coordinan debidamente. Nos explica cómo introducir una redada inquisitiva de forma segura, es decir, si quieres que en tu rol en vivo de repente entren ahí a saco la Inquisición y cómo hacer que nadie, pues, no sé, que no ocurra ningún accidente, pues nos dan algunos tips. Y sorpresa para mí, aquí en la página 154 nos dicen directamente que incluso podríamos utilizar la Segunda Inquisición como protagonistas. Es decir, hacer un rol en vivo con segundos inquisidores. ¿Dónde lo pone? A ver. Mira, aquí nos dice, la Segunda Inquisición normalmente son antagonistas de Vampiro la Mascarada, el rol en vivo, pero puedes incluso construir una experiencia donde ellos son los protagonistas. Los jugadores que jueguen agentes de la Segunda Inquisición o vampiros que han sido relegados al rol de en Vampires Relegated to the Role of a Shadowy Threat, que es una amenaza en las sombras. Bueno, sorprendente también, porque en el rol de mesa sí que en los manuales han sido súper estrictos en todo momento de decirnos Segunda Inquisición no está en la mesa, son antagonistas y deben solamente jugarse como antagonistas. Aquí hacen un pequeño girillo, pero es que a ver, si en un rol en vivo haces que Inquisidores o Sabbath aparezcan como antagonistas, alguien tiene que interpretar estos papeles. Entonces habrá algunos
jugadores que quizás son de la organización, pero que tendrán que llevar a esos antagonistas. Así que bueno, algunos tips. Es corto este capítulo también, no se extienden muchísimo. Y acabados ya con todas las facciones de esa guerra de las edades, pasaríamos lo que yo creo que ya sería como la segunda parte de este manual, que sería capítulos 11, 12 y 13, donde aquí ya vamos a encontrar trucos muy concretos, explicaciones sobre experiencias recurrentes y cosas que pueden ir saliendo con frecuencia en los roles en vivo. ¿Qué temas son los que tratan? Una partida de vampiro, quinta edición, en los roles en vivo. Pues principalmente la guerra de las edades, que se refiere al conflicto entre bandos, es decir, a la política, de algo que van a tratar muchas de las partidas. Y este dilema de elegir bandos nos dice que mantenerse neutral es muy difícil y que la gracia de jugar a un juego de rol sobre politiqueo, sobre vampiros y con muchas facciones es sobre todo que te pongan entre la espada y la pared, que te obliguen a tomar decisiones. ¿Y cuáles pueden ser las decisiones enfrentadas que a menudo provocan guerras o disputas entre vástagos? Pues nos dice que son o los territorios de caza o el poder, tanto sobre organizaciones de vampiros o vampiros como sobre organizaciones de mortales o mortales. Los de las disputas pueden ser sobre la progenie, sobre crear ghouls o crear chiquillos, o sobre ideologías, ¿no? Lo que decíamos al principio de todo en esa introducción del primer capítulo, los jóvenes contra los viejos, los antiguos contra los neonatos, ideologías o preferencias, ¿no? Entre clanes. Mi clan es mejor que el tuyo, mi clan quiere erradicar el tuyo, hay una disputa milenaria entre tu clan y el mío porque tu fundador se cargó al mío. Bueno, clásico. Entre sectas, ya hemos hablado de Camarilla contra anarquistas, los Ashira por ahí en medio, los Sabbath por ahí en medio, conflictos de fe, ¿no? Cultos que están peleados entre ellos, lazos de sangre, vampiros que se pelean porque alguno ha intervenido o ha tocado cosas, tanto bienes materiales que considera propios de su propiedad, como familias o negocios que le pueden pertenecer. Todos estos, digamos, que podrían ser elementos que generan disputas, conflictos, o que podrían ser disparadores de una buena crónica, una buena partida de Vampiro la Mascarada, el rol en vivo. Nos dice que estos conflictos se pueden resolver mediante la política, es decir, mediante la negociación, la diplomacia, y que también se podrían dilucidar con el combate físico. Pero, sorpresa, en el combate físico nos revelan que a veces es un poco anticlimático o poco práctico. Fíjate tú, como en el rol en mesa, que lo que se suele atravesar es cuando hay conflictos en mesa. Y en este capítulo, en el capítulo 11, yo también destacaría, importante, es este elemento de las agendas secretas, que sobre todo supongo que debe ser más importante incluso en los roles en vivo que en el juego de mesa, en el rol de mesa. Precisamente aquí nos explica que es importante o es interesante poder darle algunos objetivos que sean secretos, que no compartan con los demás, a distintos grupos o distintos jugadores, y ver cómo eso genera drama y genera conflictos en el juego, ¿no? El típico, los típicos juegos de roles ocultos, ¿no? Donde alguien es lo que pretende es traicionar, bueno, o distintos personajes tienen distintos objetivos y muchas veces contrapuestos entre ellos, por lo tanto la resolución va a generarnos drama y es sorpresiva siempre. Vale. El capítulo 12
nos habla de los favores, cómo utilizar los favores, la moneda de cambio favorita de los vampiros. Em, Aquí nos dicen que pues puntos importantes de cómo funcionan los favores, del sistema de favores, que hay favores mayores, favores menores, pero sobre todo nos dice que utilices los favores, que invites a los jugadores a utilizar y no guardarse los favores, pidiendo y ofreciendo favores constantemente, porque esto va a generar dinámicas entre jugadores y va a hacer que los jugadores nos estén paseando de brazos cruzados en el vivo durante toda la experiencia. No usarlos en contra de la experiencia de juego de los demás, sobre todo te dice, hombre, pues no le pidas a alguien que se vaya de viaje no sé dónde o que se haga, o yo que sé, o que se suicide el personaje como favor o que mate a otro personaje jugador de la partida porque le vas a estropear la experiencia de juego. Entonces, eso no es una buena forma de gastar o de utilizar los favores. En lugar de eso, también nos dicen cómo no utilizarlos y cómo sí utilizarlos. Nos dicen, bueno, pues utilízalos como una invitación de jugar, ¿no? Si ves a un jugador, a un personaje que te llama la atención o que te interesa crear una trama con él, utiliza los favores para como una señal de, oye, me gustaría hacer una pequeña trama o una pequeña escena contigo. Utilízalos como señal de estatus, ¿no? Yo que sé, si tengo muchos favores, pues le pido a este que están dando por ahí yo que sé, que me traiga algo de beber o que me limpie los zapatos, como una forma de demostrar tu estatus. Ya que has conseguido muchos favores, esto te da un poder dentro del mundillo vampírico. También utilízalos para exponer tu trasfondo, ¿no? Utiliza los favores, ¿no? Para dar un poco, explicar o permitir que los demás expresen un poco sus trasfondos. O te dice, en plan, acumula muchos favores y gástalos de golpe para hacer un giro de guión insospechado y que pueda pues, cambiar las tornas de ese, yo que sé, por ejemplo, que de repente hayas acumulado un montón de favores importantes y en el juicio contra el príncipe te propongas a ti mismo como el próximo príncipe. No sé. Algo así inesperado, dramáticamente puede ser muy poderoso y muy interesante. Y el último de estos capítulos digamos, de elementos o que nos dan explicaciones de experiencias concretas de juego. Está el capítulo 13, llamado Praxis, que, bueno, si habéis jugado Vampiro, tanto en mesa como en vivo, una de las partidas recurrentes es cuando los jugadores quieren tomar la posición de príncipe o quieren tomar los roles de poder dentro de un dominio, de un territorio, ya sea, si es camarilla, tomar el principado, si es un territorio anarquista, tomar la baronía, ¿no? Y esto nos dicen aquí que las formas que hay de conseguir la praxis de un lugar, de tomar el poder vampírico de un dominio, que podría ser por la fuerza, a través del engaño, mintiendo, a través de la política, negociando, o vendiendo el alma, es decir, haciendo tratos con Inquisición, con Sabbat, con un Matusalén, con un antiguo, con, no sé, con quien quieras, vendiendo tu alma, poniéndote en riesgo. Interesante de este capítulo es sobre todo este par de apartados que hay aquí, que nos dice, cuando diseñes una partida encarada a conseguir la praxis de un lugar, a conseguir el liderazgo de un lugar, una cosa muy chula que puedes hacer, hacer que el príncipe o el varón sea despreciable. Y aquí nos relatan un seguido de elementos que pueden hacer que nuestros jugadores sientan rechazo hacia el príncipe y quieran derrocarlo.
es decir, cómo se puede comportar el príncipe. Uy, espera, quedarme. Cómo se debe comportar el príncipe para ser un príncipe despreciable que los jugadores quieran que sea derrocado. Súper interesante ese punto. Y el último apartado de este capítulo también me parece muy interesante, es siendo príncipe, cómo interpretar un príncipe y no aburrirse y no quedarse sentado en tu butaca durante todo el rol en vivo esperando que venga gente a pedir un favor o a resolver su misión secundaria o lo que sea, ¿no? Entonces nos dice, no te quedes ahí sentado, toma decisiones, eh, no hagas solo reuniones con los capataces, bueno, una serie de elementos para jugar bien a ser príncipe y no aburrirse. A continuación vienen dos capítulos que son el 14 y el 15, donde ya vamos acabando, son prácticamente los últimos capítulos del libro, hay 16 capítulos, donde aquí nos dan totalmente en meta-roll trucos para organizar recursos prácticos de logística. En el capítulo 14 nos hablan de cómo hacer un rol en vivo, qué debemos de hacer antes, durante y después de este rol en vivo. Y me acordaré. Lord Sheets, como se dice en español, las fichas de conocimiento. Es decir, aquí nos proponen el uso de las fichas de conocimiento, nos dicen que son muy importantes para vincular a los jugadores con la trama que estés representando en el juego, igual que en el rol de mesa, que tenemos las fichas de conocimiento. Y siempre es recomendable, si lo que estás haciendo es una partida ligada a la metatrama, utilizarlas. Pero aquí en el vivo van a ser especialmente importantes y nos proponen que hagas tus propias hojas, fichas de conocimiento. Y hay todo un apartado de crear fichas de conocimiento y nos proponen 5 ejemplos de fichas de conocimiento para que tengamos pues algunos ejemplos en los que basarnos o utilizar directamente esto, ¿no? Todas las fichas de conocimiento, no hay niveles como en las que conocemos del juego de rol de mesa, pero hay una descripción y luego hay estos serían los distintos puntos o los poderes que podríamos repartir, los perks que podríamos repartir de esta hoja de conocimientos y que obtenemos con cada uno de ellos. Bueno, hojas de conocimiento, siempre a favor. Capítulo 15. Para mí este ha sido el más... el de los... Yo creía que prácticamente todo el libro iba a tratar sobre lo que trata este capítulo en cuestión, que es sobre los roles en vivo y las peculiaridades del rol en vivo. Primero nos explican qué es un rol en vivo colaborativo o el estilo nórdico del rol en vivo, de dónde viene, ¿no? Nos dicen aquí un poco de historia, ¿no? De los 80s, de los 90s, nos dicen por qué se llama rol en vivo colaborativo o rol en vivo nórdico a este estilo de juego que busca más una experiencia inmersiva y busca más un vivir emociones y sorprenderte con los resultados de lo que vaya a pasar en la partida. Nos explica un poco la historia, qué es el rol en vivo nórdico, cuáles son sus influencias, y luego nos explica un montón de conceptos súper interesantes, súper importantes sobre el rol en vivo. ¿Y cuáles son esos conceptos y por qué me parecen súper interesantes? Bueno, tenemos que de los primeros conceptos que nos enseñan aquí, tenemos un apartado
dedicado al bleed o al sangrado, por ejemplo. Un apartado que cuando han salido los avances de el suplemento del rol de mesa sobre interpretar romance, que todavía no ha salido oficialmente ni en español, pero sacaron unos avances enseñando el apartado de sobre el bleed que había en esos manuales, y se armó la de Dios en Twitter porque gente que entendía el bleed de distintas formas interpretó que era muy peligroso promocionar o jugar para el bleed como se proponía ahí. Y nos fijamos que aquí en el rol en vivo también se habla de bleed y también se habla con connotaciones positivas. Simplemente nos dice que el sangrado o el bleed es el intercambio o el flujo de emociones que puede haber entre personaje y jugador. Y nos dice que en los juegos de rol en vivo nórdicos, este bleed es un poco a veces el objetivo, ¿no? Que es el vector principal de la emoción en los roles en vivo, sentir tu carácter. Bueno, curioso que este manual que se empezó a escribir en 2021 ya entendía el sangrado o el bleed de esta forma. Muy interesante. El círculo mágico, ¿no? Un poco son conceptos de los que habéis podido hablar, ¿no? Es como esa inmersión. 360 como concepto refiriéndose a que todo lo que nos rodea en un rol en vivo tiene la estética, las ideas de este rol en vivo y es susceptible a ser utilizado. La emergencia de emerger sería lo opuesto al guión, ¿no? Lo que no está guionizado y que aparece tanto en partida como en personaje, ¿no? Cosas que no tenías preparadas, pero que a raíz de lo que estamos jugando emergen de la partida. Affordan serían como las oportunidades, agencia sería las acciones que importan, ¿no? Algo que se ha criticado mucho a ediciones antiguas de Vampiro la Mascarada es que los jugadores no tenían agencia, no importaba sus decisiones o su paso por la partida. La agencia se refiere a esto, a que las decisiones que tomen los personajes sean importantes, que tengan un peso y que cambien el destino de todo el ambiente y lo que se está jugando. Alibi o Alibi, no sé cómo se pronuncia, sería eso, interpretar cosas o hacer cosas que no haríamos en nuestra vida normal, ¿no? Como interpretar pues, a una persona nefasta, a un racista, a un fascista, o no sé, o ser violento, o al revés, o ser extremadamente sumiso, o ser, bueno, no sé, cosas que no haríamos en nuestra vida normal. Alibi sería como para expresar todo eso que no podemos hacer y que jugamos cuando jugamos a rol. Y jugar a perder, play to lose, bueno, es que es muy común, ¿no? Aquí no estamos jugando para ver quién es el mejor, sino para experimentar, vivir historias interesantes, y a veces el perder es más dramáticamente interesante o potente para vivir emociones que el ganar. Así que abracemos el play to lose. Y más cosas interesantes de este capítulo son el toolbox, la caja de herramientas que nos dan aquí, que nos dicen algunas herramientas súper interesantes que utilizan en los vivos, de las que yo no tenía ni idea, y que después, hablando con colegas, me han dicho, pues sí, mira, nosotros jugamos un vivo de vampiro y esto se utilizaba el really, really, ¿no? El really, really, por ejemplo, sería cuando para decirle a alguien que estás utilizando una disciplina sin estar utilizándolo, ¿no? Pongámonos, por ejemplo, que yo quiero utilizar presencia o dominación con alguien, pero no quiero salirme de personaje y decirle, oye, ahora voy a utilizar presencia o ofuscación. Entonces le dices, realmente vas a tenerme miedo.
O realmente vas a, de verdad, vas a ir ahí vas a cogerme esta copa y me la vas a traer, ¿no? Entonces la otra persona sabe que hay esta norma del really, really, sabe que estamos utilizando una disciplina con ellos y puede actuar en consecuencia. Más cosas interesantes de estas cajas de herramientas, ¿no? A ver, ¿qué más nos proponían? Em, Nos proponen mm, el up or down. A ver que me acuerde esto de cómo iba. Pues no me acuerdo cómo iba este. Tu, 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 tu. Bueno, sí, que si tienes un estatus superior o inferior, ¿no? Tener muy en cuenta la jerarquía a la hora de utilizar los poderes también, ¿no? Si realmente estás por encima, todos tus poderes van a tener efectos. Si estás por debajo, te van a afectar todos los poderes de los demás. Nos plantea cómo utilizar la violencia, ¿no? Formas o trucos que podemos, cuando queremos que haya violencia en nuestra partida, la podemos planear de antemano. Podemos tener que hacer que cada personaje tenga una combat score, una puntuación de combate, y entonces ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder un combate. Podemos decir directamente que en nuestra partida no va a haber combate físico, o podemos pactar una estructura. O antes de que haya combate, parar, decir qué vamos a interpretar, ponernos de acuerdo y luego volver a como poner el play y hacerlo. O el slow-mo, que sería o sea, realizar toda la escena de combate a cámara lenta, también podría ser una posibilidad para que haya menos conflicto o se desarrolle mejor el combate. Más herramientas que yo desconocía por completo. ¿Qué hacer, por ejemplo, en las escenas de caza o cuando toca beber sangre, ¿no? Para no incomodar a los demás, cómo podemos hacerlo en un rol en vivo sin... Bueno, truquillos que solo se pueden hacer en rol en vivo. Esto sí que aquí no podemos trasladarlo a ningún otro género ni al rol de mesa. Utilizar perfumes distintos o olores, esencias diferentes para cada tipo de sangre o para saber si alguien es vampiro, humano o ghoul, ¿no? Utilizar distintas colonias o distintos perfumes muy diferenciables entre ellos, que se distingan con facilidad para que alguien que esté interaccionando con otro jugador puedas simplemente con el olor distinguir si se trata de un vástago, de un ghoul o si se trata de una persona con una discrasia o con un tipo de sangre determinado. Hacer mimo sería como hacer ver que muerdes en el cuello a alguien sin tocarle. Y morder en la mano se puede poner como norma, utilizar la mano para simular ese mordisco, para no incomodar o no generar escenas incómodas para nadie. La caja negra también es una herramienta chula que no conocía, que es para hacer flashbacks o flash forwards o escenas paralelas, ¿no? Tener una sala negra donde haya un storyteller, alguien, digamos, haciendo un poco de árbitro, y poder ahí interpretar cosas que pasan, que han pasado mucho antes o que van a pasar después o que pasan paralelamente en otro lugar de la partida que estamos jugando. La caja de monólogo es como hacer un cuadradito con los dedos para expresar a los demás que ahora todo lo que voy a decir a continuación va a ser un monólogo de mis sentimientos o mis pensamientos, y que todo esto no lo van a escuchar in-game. Y Fate, el destino, sería un poco como acordar, tener una línea o dos líneas de guión de qué tiene que suceder con tu personaje, cuál es el destino de tu personaje, para poder hacer o escenas más espectaculares o para poder ir en la línea que necesita la partida
el rol en vivo en un momento determinado. Por ejemplo, nos ponen de ejemplos, ¿no? Decirle a un personaje o dejarle escrito en la ficha, tu personaje morirá antes de que termine el vivo, ¿no? O debes caer debes enamorarte durante el vivo, ¿no? También estamos utilizando un poco el meta para beneficiar la experiencia de juego que queremos dar y cómo la queremos dar para que no se nos salga tampoco por mucho por la tangente. Ya está, estos serían los 15 capítulos principales y hay un 16º capítulo que a mí personalmente me ha sobrado un montón, me ha sorprendido, no me lo esperaba para nada, que sería el online roleplay. Espera, no creo que me he pasado al inicio del capítulo. A ver ahí está. Capítulo 16. Hacer rol en vivo online sería. A ver, no sé, quizás soy yo, por mi experiencia, pero explican cosas muy básicas. Yo al principio ha sido como, ¿cómo? ¿Un rol en vivo online? ¿Esto qué diferencia tiene a el rol online clásico que jugamos de rol por foro o rol por webcam y tal? Pues no tiene ninguna diferencia en realidad. Lo que nos explican aquí es cómo montar una web o un servidor para jugar a rol online. Básicamente, como si os explicaran cómo montar Web Vampiro, ¿no? Que necesitáis una web que esté bien explicada, que haya toda la información, que haya una normativa, cómo invitar a los jugadores una vez estén dentro, que dejarles un apartado que sepan cómo se tienen que hacer los personajes, cómo crear partidas, etcétera, etcétera. Como muy básico y que no lo he encontrado tampoco, bueno, no sé, a mí no me encaja mucho con la experiencia del rol en vivo. Me parece que es como más el rol tradicional. Pero bueno, para quien esté interesado, pues aquí dedican pues, bastantes páginas a explicar un poco cómo montar esto, una partida de rol online. Se basan, ponen varias veces de ejemplo una partida, un servidor de rol online que supongo que es bastante famoso en Estados Unidos, que es el Seattle by Night. Si lo buscáis, os encontraréis su web y su Discord. Básicamente eso, montan partidas por Discord de rol de vampiro. Y esto, documentación, no sé qué, unos pequeños consejos para los storytellers, para los narradores, algunos consejos para los jugadores. Y con esto sí que ya termina lo que sería este libro extenso, 253 páginas de contenido, muy variado, algo repetitivo a veces. Y bueno, yo al final, un poco como opinión personal, me ha gustado mucho el libro porque para alguien que ya pues, está muy metido en Vampiro la Mascarada desde hace mucho tiempo, refrescas un montón de conceptos, pero de una forma como muy práctica y te da como muchos tips, muchas semillas, muchas cosillas que son muy interesantes, pero como contra le voy a dar que a nivel de maquetación y de organización es bastante deficiente. A mí me da la sensación, ¿no? Como uno de esos trabajos donde cada uno ha hecho un capítulo o una parte del trabajo y después los unimos y queda un poco un Frankenstein. Me ha dado un poco esa sensación. A veces es difícil de distinguir dónde empieza y dónde acaba un capítulo. Os he ido pasando durante el vídeo las páginas iniciales de los capítulos. Hay capítulos que tienen una página entera con un título donde nos pone capítulo 9 y hay otros que utilizan en horizontal, en una esquina, a veces no sabes si has empezado otro capítulo o no. Los interludios están distribuidos. Los interludios serían como esas partes narrativas en primera persona, están distribuidos súper aleatoriamente. Hay uno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay uno por capítulo del 3 al 5. Es decir, tenemos capítulo 3, interludio, capítulo 4, interludio, capítulo 5, interludio. Luego hay 3 capítulos seguidos sin interludio.
nos ponen 2 seguidos con interludio y luego 3 más sin interludio. Pues muy random y a veces hace difícil de leer. Y esto de que intercalen también dentro de los propios capítulos narraciones en primera persona con explicaciones en meta como contenido, como contexto oficial, hace que muchas veces, al menos yo, te líes un poco y no sepas si ahora qué es lo que estoy leyendo. Si estoy leyendo la historia esta que en los interludios vamos viendo de Sebastian y Dee, o si estoy leyendo una explicación de Victoria Ash, o si estoy leyendo cómo se organiza, cómo alquilar un castillo para un rol en vivo. Bueno, a veces es un poco lioso la información entre primera persona, tercera persona o LARPing, ¿no? Em, y bueno, también así como crítica, para mí es crítica, para algunos puede ser algo guay, es que me parece un poco vieja escuela, en el sentido de todavía tenemos esa idea de jugar con los antagonistas, jugar con la Inquisición, jugar con el Sabbat, de utilizar sacar a la palestra grandes iconos de la metatrama y demás, que me parece que son como recursos o un poco unas líneas de juego un poco más 20 aniversario que quinta edición. Pero bueno, al final hay esto, muy buenas ideas de diseño, te dan muchas herramientas. Para alguien inexperto en los roles en vivo como yo, te haces una idea clara de cómo funciona un rol en vivo y cómo se puede organizar, que puede ser una cosa pequeñita de 3 personas en un bar hasta una cosa súper masiva de cientos de personas en Nueva Orleans. Y sobre todo esto, ¿no? El concepto del rol en vivo nórdico y, y la experiencia concreta que intentan ofrecer me parecen muy buenas ideas, muy rescatables para el rol en mesa que estamos jugando o que estamos más habituados a jugar. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado el War of Ages, la Guerra de las Edades. Y si estáis interesados y queréis más contenido, trasfondo, noticias sobre Mundo de Tinieblas y Vampiro, pues tenéis el Discord y el foro de Web Vampiro. Y hasta la próxima. Chao, chao.